Hola Ana, ¿qué tal? Yo te conozco a ti desde agosto del 2020, cuando llegaste a mi consulta con un diagnóstico de PTI tras varios centros y varios médicos, ¿no? En el que empezaste allí con una enfermedad que no llegaba a remontar, ¿no? Pues sí, hola Fran, tú eres mi hematólogo, que como bien dices, después de un peregrinaje por varios centros y varios médicos, al final ha sido el hematólogo con el que tuve mi diagnóstico definitivo y con el que estoy llevando toda la evolución de mi enfermedad. Fran, cuéntame qué es la PTI. Pues la PTI es una enfermedad que se caracteriza porque hay un descenso en las plaquetas, ¿no? En el sistema inmune o de defensas de las personas crea unos anticuerpos que destruyen sus plaquetas, ¿no? Las plaquetas son las células muy importantes de la sangre porque cuando hay una herida son las que tapan esa herida, ¿no? Y por lo tanto, si están muy bajas, pues lo que va a producir es una hemorragia. Lo más habitual son hemorragias en la piel, con hematomas o con petequias, pero pueden haber otras un poquito más graves, pues como en la boca, en la nariz o en un órgano, un órgano más interno. Y para ti, Ana, o sea, ¿qué es la PTI? Y no solamente ahora que ya has recorrido toda esa historia, ¿no?, de esos 4 años, que, o sea, tú cuando yo te diagnostiqué de la PTI, ¿cómo tú se lo explicabas a tus allegados? ¿Y cómo se lo explicarías ahora, ¿no?, a un paciente que se diagnostica, ¿no?, ya con la perspectiva del tiempo? Pues a las personas que no tienen ni idea, y cuando yo les explico que tengo una enfermedad autoinmune y que se llama púrpura o PTI, ¿no?, que se quedan como, ostras, ¿y eso de qué va? Yo siempre hago mención a los dibujitos del cuerpo humano. Qué bien. Y les cuento eso de esas células que hacían de ladrillitos para que la sangre no se fuera, y pues que mi cuerpo, porque un día se le cruzaron los cables, decidió cargarse todos esos ladrillitos y que pues necesitaba en ciertos momentos un tratamiento que ayudara a que esos ladrillitos se mantuvieran en mi cuerpo, o en mi caso para generar de más y tener una sobreproducción para controlar esa pérdida que tenía, ¿no? Y bueno, pues eso es para cuando tengo que explicarlo, y pues a día de hoy para mí la PTI es algo con lo que puedo vivir, aunque en aquel momento cuando empezó todo y con el debut y cuando te conocí fue todo mucho miedo y demás, pero a día de hoy es algo con lo que convivo y ya está, ¿no? Bien, ¿no? Muy bien. Con lo que se puede vivir. Y ya que hablas del momento del diagnóstico, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese proceso del diagnóstico, ¿no? Porque sí es verdad que no fue sencillo, ¿no? Por si puedes hacer un resumen. Pues sí, como sabes, fue en un momento muy complicado a nivel de la sociedad en general, pues fue en 2020, y después de que nos encerraran en marzo y ya que salimos mayo, junio y empezábamos a tener una vida relativamente normal, fue cuando descubrí pues esas manchitas rojas, esos moratones y tal. Yo sabía que algo me estaba pasando, pero no sabía qué. Como sabes, pues, pedí cita al médico de cabecera, pero que en aquel momento pues me dieron cita como 10 días más tarde, y al final pues con el miedo y el no querer esperar hasta entonces, y porque veía que era algo que era importante y que me estaba pasando algo relativamente urgente, al final terminé yendo por la sanidad privada a la consulta de un internista para decirle algo me está pasando, ¿no? No sé qué es, pero algo me está pasando. Entonces, bueno, pues ya sabes, fue todo un poco una peregrinación. Aquel primer médico que me atendió me diagnosticó, bueno, fue algo relativamente rápido tras una analítica y ver que las plaquetas estaban por el suelo, pues tuve mi primer ingreso en el hospital, y aunque respondí bien a ese primer tratamiento de choque a nivel hospitalario y demás, y luego ya en casa con tratamiento farmacológico, es verdad que a los 15 días volví a estar otra vez ingresada. Al principio ya sabes que fue un poco, pues, varios ingresos y con mucho miedo y demás. Vamos, ¿y cómo llegas a mi consulta? Porque pasaste por, o Sí, sea, vamos, por varios hospitales, ¿no? sí, Y por sí, sí, varios es verdad. médicos. Pues sí, después del segundo ingreso, que ya fue en un hospital público, viendo que volvía a tener otra crisis, otra bajada importante,
Me pilló casualmente, no estábamos en Málaga en aquel momento, y fui al hospital de Ronda, al Hospital Público de Ronda, sabiendo lo que tenía y que estaba justo en un descenso importante. Y allí pues conocí a otra hematóloga, me volvieron a poner tratamiento, volví a ponerme bien de plaquetas, pero claro, evidentemente estaba allí de forma fortuita, no vivía allí, y pues ella lo que hizo fue tramitar todo el traslado, ¿no?, de mi historia, y el ponerme en contacto directamente contigo, pues con un hospital de Málaga, que es donde resido. Y así fue como te conocí. La siguiente consulta ya que tuve fue contigo en Carlos de Haya, y ya está. Y a partir de entonces que nos conocemos. Muy bien. ¿Y cómo llegaste tú a tratar la PTI? Mira, pues la verdad es que yo, desde que estaba haciendo la residencia, ya el mundo de la coagulación y del laboratorio, o sea, siempre me ha gustado mucho, y de hecho hice un máster en la coagulación hace ya varios años, y en el Hospital Universitario Regional de Málaga hubo un hueco justo en esa sección, ¿no?, en la hematología, y, bueno, y me metí allí, vamos, muy encantado, ¿no? O sea, que ya desde que empecé con la hematología ya siempre me encantó. Y dentro de la coagulación, la verdad es que la PTI es una de las enfermedades más frecuentes, ¿no?, con lo que, vamos, es una enfermedad que se ve mucho en las urgencias, en las guardias, ¿no?, con lo que al final es una de las enfermedades que más trato, ¿no?, y que me siento además como más suelto, ¿no?, para que tú me entiendas, porque la verdad que lo manejo día a día, siempre hay varios pacientes, ¿no? Y bueno, vamos, así fue como empecé allí. Fran, yo cuando llegué la primera vez a consulta contigo, no nos habíamos visto nunca, venía trasladada de Ronda, de ese ingreso que tuve, y yo llegué con muchísimo miedo. Era lo que me embargaba en aquel momento, era el miedo más absoluto, porque, bueno, primero por el desconocimiento de la enfermedad en sí, por la situación, pues eso, con el COVID de por medio, sin saber por qué me había pasado esto, qué había hecho yo mal para que me estuviera pasando eso, y cuándo se me iba a quitar, ¿no? Aparte de, bueno, pues la cuestión de la logística en casa con todo lo que conlleva. Y recuerdo que en más de una ocasión, cuando me tocaba recuento y consulta contigo, mis dos preguntas eran esas: ¿y esto por qué me ha pasado? ¿Cuándo vamos a saber por qué me ha pasado esto? ¿Y cuándo se me va a quitar? Hasta que un día me dijiste, o sea, olvídate, porque son dos incógnitas que no vamos a resolver nunca, y no sabemos si se te va a quitar, si vas a mejorar en más o menos tiempo, y no importa si sabemos por qué ha venido esto o no, no importa, se puede vivir con esto con normalidad, y simplemente hay que procurar pues estar estable, estar bien, llevar una vida normal y olvidarte de esas dos preguntas, ¿no? Y eso es, bueno, pues fue un momento clave para mí, el tener aquella conversación y que me respondieras así a esas dos preguntas que siempre tenía en la cabeza cuando entraba en consulta. Cuando yo te vi esa primera vez, o sea, yo me acuerdo que venías con tu marido, ¿no?, a la consulta, o sea, y con muchas preguntas, ¿no?, porque es verdad que es normal, ¿no?, porque venías de varios hospitales, de varios médicos, ¿no?, y querías ya saber, o sea, por qué te pasaba eso y cómo ponerle una solución, ¿no?, que es lo más habitual, ¿no? Y que además, cuando es una enfermedad que no se conoce, ¿no?, pues uno tiene aún más dudas, ¿no?, porque se escucha a lo mejor de un amigo, de un vecino, pues le puedes poner como más cara o saber cómo son los síntomas, ¿no?, o qué hay que hacer, ¿no? Pero sí que es muy frecuente, ¿no?, que los pacientes vengan muy perdidos, ¿no? Y la verdad es que me he encontrado con muchos pacientes que vienen con una preocupación muy grande o con ansiedad, ¿no? Por eso sí que, aparte, ¿no?, de tratar lo que es la enfermedad y de subir esas cifras de plaquetas, otra parte de la terapia es intentar aclarar todas las dudas, ¿no?, y de calmar, y que cualquier duda que tenga el paciente siempre es mejor que lo preguntéis al personal sanitario, al hematólogo o a la enfermería, más que en internet, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces pues se pone, vamos, hay cosas, ¿no?, que pueden parecer que son otras cosas que no son, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que en las primeras consultas tú me hiciste 1000 preguntas y tu marido también, yo creo que lo aclaramos un poquito todo, y que ya poco a poco, bueno, pues evidentemente con el paso de los años estáis mucho más tranquilos, o sea, ahora o sea, ya sois otros, como es normal, vamos, y ya vienes solo a la consulta, sola a la consulta, o te llamo incluso, ¿no?, porque si estás en el trabajo y para ver que está todo bien, o sea, que ahora ya como que ya has normalizado, ¿no?, esta enfermedad, y que sabes que está ahí, ¿no?, y que en algún momento puede surgir otra vez,
pero que puede seguir vamos, haciendo una vida totalmente normal como la de antes. Y Ana, tú la verdad es que eres una mujer, vamos, un ejemplo de mujer, ¿no? Porque la verdad es que eres madre de 2 hijos en el momento del diagnóstico y como nos contas ahora, pues tu niño pequeño tenía solamente unos meses, también trabajas, eres psicóloga y también ocupas un alto cargo en una empresa. ¿Cómo llevas a compatibilizar todo eso con una enfermedad nueva que no conoces, con las manifestaciones de la hemorragia que tú tienes? ¿Cómo lo haces? Al principio, cuando debuté en la enfermedad, fue eso, todo miedo, sin saber qué esperarme o cuándo iba a volver a tener otro ingreso, y que ello rompiera pues todo lo que hay en una casa con niños pequeños, con el bebé, porque el peque tenía 8 o 9 meses cuando todo esto pasó, y me daba mucho miedo tener ingresos sin poder prever pues todo eso y la logística que llevara, quién se queda con los peques, quién me lleva al hospital, o si voy a tener una hemorragia importante en la que no pueda yo, no sé, los miedos propios de un paciente con poco conocimiento acerca de la enfermedad en esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio me costó, ya digo que la palabra era miedo, por desconocimiento más absoluto y porque además a nivel social es poco conocida, aunque luego es verdad que empiezas a hablar y algún caso siempre alguien conoce o tiene algún familiar, algún conocido, pero en aquel momento fue como en plan, ostras, ¿esto qué es? ¿Y por qué? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y cuándo se me va a quitar? Pero con el tiempo y después de pues, informarme, de leer mucho, de hablar contigo, de facilitarme información al respecto y demás, pues al final te provee de herramientas para tú identificar y poder anticiparte a que estás teniendo una nueva crisis, pues cómo te encuentras, las petequias, que si tienes moratones, y sobre todo para mí es importantísimo, y entiendo que esto es algo propio de cualquier paciente con PTI o de otras enfermedades, el poder saber que tienes a alguien detrás y cómo actuar en cada caso, pues porque bueno, pues lo hacemos así habitualmente cuando yo veo que tengo alguna señal que me hace pensar que puedo tener una recaída, no entro por la puerta de urgencias, porque no es una urgencia como tal, pero sí que es importante para un paciente el poder tener la herramienta de llamar o escribir, o bien directamente al médico o a la unidad que te esté llevando, para poder decir, oye, creo que, y poder pues, hacer un recuento lo antes posible y ver que o todo está bien o que efectivamente y que hay que empezar con un tratamiento o subir o bajar. Eso realmente para mí fue importantísimo, el adquirir información, conocimientos, y al final es tranquilidad y saber gestionar tu enfermedad para llevar una vida normal. Y Ana, tú eres psicóloga, así que yo te voy a hacer una pregunta que me interesa mucho, ¿no? Porque sí que es verdad que desde el punto de vista médico, pues sí que es verdad que nos centramos mucho, ¿no? En subir las plaquetas, pero no tanto a veces en las emociones del paciente. Así que me gustaría que tú me dijeras, o sea, cuáles fueron esas emociones tuyas, cómo las solventas, incluso si me puedes dar a mí un consejo para yo dárselo a los pacientes que están en tu situación. Para mí la clave es, bueno, y creo que es común a cualquiera, la información y el saber, el conocerte a ti mismo, el identificar todas las señales, y sin esa información y ese traslado de la confianza o la tranquilidad de los sanitarios en general, porque bueno, también el equipo de las enfermeras también hicieron un gran papel conmigo, yo desde mi experiencia, y eso hace que las emociones pues se lleven mucho mejor. El miedo te paraliza y hace pues que no te atrevas a hacer un viaje o que no te atrevas a hacer una salida X con la familia, y una vez que tienes el conocimiento necesario y que te sabes controlar, que sabes anteponer cualquier situación bueno, pues que tienes que seguir con tu vida adelante, pues ya está, sin problema, y para mí eso es lo más importante, la información y el poder tener todas las herramientas de gestión, además de la pastillita cuando sea necesario. No queda otra, ¿no? La verdad que sí. Y Fran,
tú también tienes esa forma de ser, ¿no? Y que eres un médico muy cercano y que trasladas esa confianza, al menos a mí, que es la única experiencia que tengo, pero ¿cómo actúas tú cuando viene un nuevo paciente con PTI a tu consulta? ¿Qué le explicas? ¿Qué le dices? ¿Cómo le cuentas que va a ser su vida a partir de ahora? La verdad es que lo más importante, vamos, y tú lo has dicho, vamos, es la información, ¿no? Porque yo sé que en cuanto salgan de mi consulta van a mirar el móvil, ¿no? Y van a acceder a ver lo que... Entonces sí que me gusta en la primera consulta dejar todas las dudas resueltas, ¿no? Porque sí es verdad que suelen ser muchas. Entonces en el primer día lo que hay que hacer es explicar bien la enfermedad y luego también cuál va a ser el circuito a partir de ese momento. En el primer momento lo que hay que hacer a los pacientes es un estudio muy amplio, que casi siempre es una analítica, porque hay que descartar que debajo de eso no haya otra enfermedad, ¿no? Bien de la sangre, ¿no? con una enfermedad en la médula ósea o por una patología en el hígado o una infección por un virus, ¿no? Entonces cuando ya se descarta todo eso, ¿no? Pues ya, o sea, ya sabemos que es una PTI FETEN, ¿no? Entonces, pues eso, lo primero que hay que hacer es hacer una buena historia del paciente, ver cuáles son los síntomas y esa prueba. Cuando ya vemos que es una PTI, pues ya le informo, ¿no? de los diferentes tipos de tratamiento que vamos a manejar, ¿no? Y para que sepan con qué vamos a contar y se hagan ya una idea, ¿no? Y me gusta también dejar claro, ¿no? desde la primera consulta, ¿no? que es una enfermedad que va a ser para un largo tiempo, ¿no? O sea, que no van a verme a ver 2 veces, sino que van a verme muy a menudo, ¿no? Porque muchos, oye, pero me va a dar de alta, ¿no? Tranquilo, que nos vamos a ver muy a menudo. Igual eso también sirve como para tranquilizar, ¿no? Para saber que va a haber alguien ahí detrás, que hay un equipo, hay una enfermería. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? de transmitir la calma al paciente, ¿no? porque es normal, o sea, si me pasara a mí, yo también, o sea, una enfermedad nueva que no conozco, ¿no? Pues se surgen mil dudas, ¿no? Y yo creo que el papel nuestro es la educación sanitaria a los pacientes. Y aunque muchas veces no tenemos ese tiempo, ¿no? para contar todo lo que queremos, sí que yo creo que en la primera consulta hay que dedicar un tiempo para educar y que el paciente se vaya lo más tranquilo a la casa. Una vez que los pacientes salimos de la consulta, nos habéis dado toda la información de qué es la enfermedad, qué hacer, qué esperar, qué no esperar, con qué herramientas podemos contar una vez que salimos y cerramos la puerta de la consulta para poder gestionar nuestro día a día. Pues la verdad es que hay muchos folletos, bien en papel o libritos o incluso en internet, en el que está hecho por especialistas y por pacientes, ¿no? de lo que es la enfermedad y se explica de una forma más coloquial, ¿no? O sea, cómo es la enfermedad y cómo se trata, ¿no? en el día a día. Hay varios en internet, vamos, y de hecho, pues, por ejemplo, en la página web de SOBI puedes encontrar varios folletos, libros informativos, incluso algunos muy amplios o incluso algún cuestionario, ¿no? en el que se puede hacer a los pacientes para evaluar el nivel de la calidad de vida que tienen los pacientes. Fran, una de las cosas que también me preocupaba mucho una vez que ya tenía el diagnóstico y ya aprendí a llevar el día a día con la enfermedad, era el poder hacer viajes. Y me daba miedo el poder tener alguna crisis, alguna recaída justo pues en medio de un viaje. Y bueno, pues ¿cómo le dirías tú a un paciente qué tiene que hacer para llevar una vida normal, inclusive viajando, ¿no? Sí, la verdad es que lo que debemos de potenciar es que el paciente pueda hacer una vida lo más normal y si se quiere ir de viaje, pues hay que facilitar que se vaya de viaje y no limitar, o sea, que la enfermedad no le limite. Entonces es verdad que lo primero es darle un informe al paciente, ¿no? en el que se recoja cuál es su historial y sobre todo en qué momento de la enfermedad está, si con un fármaco o no, cuál es el nivel de plaquetas, para que cuando vaya a otro centro, por si pasa algo, para que tenga toda esa información que siempre es más fácil para el centro que lo recibe, ¿no? Luego también os recomendamos una medicación de rescate, ¿no? Que tú también la has mencionado antes, ¿no? que se tiene en casa, pues también llévate esta medicación por si hay alguna herida, alguna lesión, cualquier cosita, pues la tomas y así también sirve
para controlar ese sangrado y también como para calmar al paciente en plan de, bueno, no pasa nada porque tengo este rescate V, ¿no? Que sé que me ayuda, ¿no? Flotador. Un flotador, exacto. Entonces, bueno, pues con todo eso yo creo que el paciente se puede ir tranquilo a los viajes. Es verdad que nunca se puede asegurar que no le vaya a pasar nada, o sea, es lógico, pero como si estás en tu ciudad no se sabe. Pero bueno, yo creo que hay que intentar que el paciente se vaya lo más tranquilo posible, que es una enfermedad que si hay una recaída, pues que sepa que debe de ir a un centro cercano para que le vuelvan a remontar la cifra de plaquetas. Y siguiendo con el tema de llevar una vida normal, pues en el día a día también hay ocasiones en las que hay que acudir a ciertos sitios, como puede ser el dentista, y cualquier tratamiento en el dentista que puede llevar una hemorragia también es una situación complicada para un paciente con PTI. ¿Qué me dices, qué me aconsejas para antes de ir a una visita con el dentista? ¿Cómo tiene que actuar un paciente con PTI? Sí, la verdad es que el mundo de los dentistas sí que lo entiendo muy bien porque es verdad que es una intervención que se sangra mucho, ¿no? Entonces es normal que ellos pues sigan un paciente con un problema de coagulación antes que tenga un informe, ¿no? En el que diga qué se puede hacer. Entonces, cuando un paciente se va a hacer cualquier tipo de procedimiento, bien sea en el dentista, que es muy frecuente, lo que recomendamos siempre es que vaya a la consulta del hematólogo y lo consulte, ¿no? Y que él, bueno, pues haga un informe en el que establezca si puede o no hacerse esa intervención y en el caso de que no, pues cuáles son las medidas que hay que llevar a cabo para poder hacerlas. El poder hacerlas siempre, ese es el objetivo, pero hay que buscar la forma de cómo llegar a ese nivel de plaquetas para que se pueda hacer. Entonces, lo que yo recomiendo aquí es que siempre ir al hematólogo antes de cualquier tipo de intervención para que demos las pautas. Fran, bueno, yo debuté en 2020, hace ya unos años. La PTI sigue siendo PTI desde sus inicios, en esto no cambia nada, pero ¿cómo se aborda la PTI con los distintos, cómo ha evolucionado los distintos tratamientos con los que atacar? Pues la verdad es que mucho, y desde que yo empecé en la formación en hematología, en la residencia, ha habido un cambio muy grande, porque cuando yo empecé, a los pacientes con PTI, a un porcentaje muy alto, se le operaban para quitarle el bazo. Y eso la verdad es que tiene una serie de complicaciones muy altas porque el bazo al final es una defensa muy importante del cuerpo y eso hacía pues, que los pacientes tuvieran que recibir vacunas varias veces a lo largo de su vida, también la toma de los antibióticos cuando tienen fiebre, ¿no? porque puede haber una infección importante. Pero ahora sí que en estos 10-15 años pues, ha habido un avance muy grande y con esto, bueno, pues ya te digo yo que en los últimos años en nuestro centro no ha habido ningún paciente con PTI que haya requerido esta intervención. O sea que esa mejoría ha sido muy buena y parece que va a ir mejor aún en los próximos años. Yo era uno de los miedos que tenía, esto no te lo he dicho nunca. Ah, no, mira, pues menos mal que no. Leyendo por San Google, sí que vi y digo, madre mía, cómo llegué ahí. No ha hecho falta. No. Pues Fran, y ya por último, ¿qué consejos le darías a una persona que acaba de ser diagnosticada con PTI? Lo primero, yo diría que la información, si tú lo has dicho muy bien, ¿vale? Para que sepa un poquito qué es esa enfermedad y yo creo que la información siempre da calma, ¿no? Da seguridad y yo creo, y lo contrario, ¿no? Que la desinformación o no conocerlo bien pues da un poquito más de estrés o de ansiedad. Así que lo primero es informarse bien y preguntar a su médico, a su enfermera, porque conoce su caso en concreto y no es como en Google que te lo cuenta un poco en general, ¿no? Él te va a decir en concreto tu caso, ¿no? Eso es lo primero. Y luego lo siguiente es seguir muy bien con las consultas, ¿no? Las analíticas, acudir al médico, ¿no? Porque muchas veces es verdad que sabemos, ¿no? Cuando una enfermedad es crónica llega un momento en el que aburre, uno no quiere ir y eso hace luego de que haya recaídas, que no están bien controlados. Así que ser como muy metódico en la consulta que le diga su médico, ¿no? Yo creo que con esto, ¿no? Y cumpliendo bien con el tratamiento, evidentemente, yo creo que con eso pueden llevar una vida lo más normal posible. ¿Y tú cuál es el consejo que le darías a una persona que se ha diagnosticado hace unos días de PTI? Pues obviamente comparto lo que tú dices, ¿no? La adherencia al tratamiento obviamente porque es lo que toca, pero la información absolutamente. Tranquilidad, calma y yo pues incluso lo pondría en contacto con algún que otro paciente que le cuente su experiencia y que le transmitiera qué es lo que se va a encontrar y qué es lo que
puede hacer, ¿no? Al final el compartir experiencias siempre viene bien, pero eso, calma e información y conocerse. Muy bien, Ana. Pues vamos, la verdad que ha sido un placer y la verdad que nos hemos conocido hoy un poquito más, ¿no? Porque es verdad que en la consulta como que no da tiempo a hablar con tanta calma de tantas cosas y la verdad que es un placer estar contigo siempre y vamos, gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias.